Buenas tardes a todos y a todas, y gracias por haber venido, por asistir a la sesión de hoy sobre el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y la preparación de las oposiciones para entrar en este cuerpo. Bueno, muchos ya me conoceréis y a los que no, pues primero presentaré a mí mismo. Yo soy Adolfo Luján, soy secretario del Colegio Profesional de Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid. Y además, esto soy de hace relativamente poco tiempo, pero llevo ya 11 años al frente del Servicio de Empleo y Carrera Profesional de este colegio. Y bueno, pues yo simplemente, aparte de daros la bienvenida y disculpar al decano que tiene un problema de salud y que no puede hacer esta presentación como a él le gustaría, pues voy a dar una pequeña introducción a los dos ponentes que vamos a tener hoy, que son David Lafuente Durán, que es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y Mónica Lara de Vigo, que es nuestra preparadora de esta posición. Pero antes voy a dar una breve introducción de por qué el colegio prepara esta posición y por qué creemos que es una posición muy interesante para la gente de nuestras titulaciones. ¿Tienes una sala de espera? Sí. Bueno, habrá bastante de vosotros que ya estáis colegiados o colegiadas en este colegio profesional y ya sepáis lo que hacemos en el servicio de empleo del colegio. Pero yo sí os voy a hacer una pequeña introducción de qué hacemos y por qué ha sido un paso más preparar este tipo de oposiciones y esta en particular. Nosotros tenemos una importante bolsa de empleo, que antes, en periodos años pre-COVID, teníamos en cerca de 400 ofertas anuales para gente de nuestras carreras, de nuestros perfiles, que nos pedían diferentes empresas y ONGs. Y es una bolsa que siempre ha funcionado muy bien, que es bastante conocida y bueno, que la gente... la verdad que es la razón fundamental porque la mayoría de la gente se colegia. Pero siempre desde el servicio de empleo del colegio pues siempre hemos ido avanzando un poquito más. Entonces nos dimos cuenta de que sí, la bolsa funcionaba muy bien, pero había un problema con las personas recién tituladas porque las ofertas de empleo solían pedir experiencia y la gente no la tenía. Entonces lo que hicimos es, pues el siguiente paso fue crear un programa de prácticas profesionales remuneradas en empresa, que tenemos cerca de 100 colegiados y colegiadas haciendo prácticas remuneradas en empresa, para que la gente que acaba la carrera hace poco pues, pueda tener acceso a esas primeras experiencias pseudo-laborales que le den acceso a desarrollar su carrera en el sector. Eso fue un primer paso, eso fue un segundo paso, pero digamos, bueno, esto no es suficiente y dimos también, pues también dábamos orientación laboral sobre cómo mejorar el currículum, modelos de carta de presentación, etcétera, etcétera. Entre ellos, aparte de orientar para el sector privado, pues también estábamos orientando para oposiciones nacionales, internacionales, etcétera. Y ya dimos un primer paso con las oposiciones ya hace muchos años. Y cuando también nos pareció que era poco, porque es una cosa que por la vocación de servicio público que tienen los estudiantes y los titulados de nuestras carreras, pues era una cosa que llamaba mucho el interés, pues dijimos, esto no es suficiente, hay que potenciar esto de las oposiciones en la actividad de servicio de empleo. Entonces lo que hicimos fue empezar a difundir convocatorias. Cuando salía una plaza las sacábamos, plazas de oposiciones, de concurso de oposición, en universidades, en administraciones públicas, y la gente nos iba diciendo, pero bueno, está muy bien, esta plaza parece muy interesante este cuerpo, esta plaza no sé dónde, pero ¿dónde preparo esto? ¿Cómo funciona? Entonces, claro, decidimos que ahí nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, aparte de que empezamos a ya llevamos bastantes años dando charlas informativas de este tipo, dijimos, pues algo más hay que hacer, hay que empezar a preparar las oposiciones que tengan más relación con nuestras carreras.
y eso hicimos. Porque aparte mucha gente que las empezaba a preparar nos decía, bueno, sí, estas oposiciones que nos habéis contado están muy bien, pero no encuentro dónde prepararlas, o donde la preparan solo preparan la parte rama jurídica, pero no está la rama de sociales, que ahora os explicarán los siguientes ponentes de qué se trata. Es que a mí me interesa el temario de sociales, o lo preparan, pero los temarios son muy pobres, o no. Yo creo que pueden hacer, que se puede hacer algo más. Y entonces decidimos empezar a preparar oposiciones. Yo os cuento las que creo que tienen más que ver con nuestras carreras y las que estamos preparando nosotros en este colegio, y ya entran los siguientes exponentes para contaros un poco esta en concreto, porque ahí ya ellos saben mucho más que yo. Entonces, nosotros hemos hecho charlas informativas sobre los puestos en la Unión Europea, sobre todo para el puesto de administrador, que son muy interesantes y que ya tendremos otras charlas que podéis apuntaros. Hemos hecho alguna charla también informativa sobre el cuerpo diplomático, que esas no preparamos. Las primeras oposiciones que empezamos a preparar en el colegio, como hace 2 años o 3, fue el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que es esta que os vamos a relatar hoy. ¿Por qué fue la primera? Porque desde luego es una de las más prestigiosas, porque tiene el temario más parecido a la carrera. Ya veréis cuando lo cuente con más detalle, pues que hay 15 temas de sociología, otros 15 de ciencia política, de relaciones internacionales, otros unos 20 o 30, luego hay temas de estructura social y económica de España, temas de administración pública, es decir, el temario, uno lo ve y dice, bueno, pues esto es la carrera un poco ampliada. Pues realmente es un temario más muy ameno, muy interesante, aunque todo tiene, luego está la cara B, los aspectos negativos, que ya también nos contarán los siguientes ponentes, pero era la posición ideal y además teníamos muchos colegiados que habían aprobado estas posiciones alguna vez y bueno, es la primera que empezamos a preparar. Luego recientemente hemos preparado también el cuerpo de gestión de Administración Civil del Estado, es decir, la posición también para la Administración General del Estado, pero en el nivel más inmediatamente inferior, que son de A2 en vez de A1, que supongo que sabréis qué es, pero si no lo contarán también luego. También ya la Administración General del Estado, pues quizá no hay tantas relacionadas con la carrera, pero sí en otras administraciones, sobre todo en la administración autonómica, pues tenemos igual los mismos 2 cuerpos, que son el cuerpo superior y el cuerpo de gestión. También preparamos en la Comunidad de Madrid el cuerpo A1, el equivalente al cuerpo superior de administradores civiles de Estado, pero en la Comunidad de Madrid, porque también el temario es muy parecido a la carrera, tiene temas muy parecidos. Ya os contará un poco Mónica también su historia. Y en otras comunidades autónomas siento deciros que los cuerpos superiores no se parecen tanto. O sea, que los que tengan interés, bueno, para mí me interesa el de Galicia, el de Castilla y León, tal. Podéis prepararlas, por supuesto, pero el temario ya es menos relacionado con la carrera. Luego en la Comunidad de Madrid hay unas específicas sobre empleo, que hay tanto de un cuerpo superior como otro de gestión, que también estamos preparando en el colegio. Las únicas que no devolvamos del colegio en este momento, de estas que os he contado, aparte del cuerpo diplomático, es la de gestión de la Comunidad de Madrid. Y luego hay unos puestos en administración local, en ayuntamientos, diputaciones, etcétera, comunidades y demás, que de momento tampoco estamos preparando, pero que no descartamos a medio plazo. Que son unos cuerpos de habilitación nacional para secretario interventor, que son unas posiciones nacionales, pero que luego trabajas en ayuntamientos diversos, pero que tienes que tener independencia del alcalde para llegar a decirle en su caso que está prevaricando y que eso no lo puede hacer. Y para eso hay una habilidad, es una posición nacional. Y luego hay posiciones en cada ayuntamiento, pero en las mismas 2 escalas que hemos visto en el Estado y en la comunidad autónoma, que es el técnico de Administración General y el medio de gestión. O sea, da 1 a 2, uno es el más cualificado y otro es el cualificado, pero no tanto. Antes la diferencia era muy clara porque con algunos se entraba con licenciatura y con otros con diplomatura. Ahora que todo se entra con grado, pues la diferencia es un poco a priori, por titulación no hay diferencia, pero por puestos desempeñados y luego por puestos desempeñados sí, y por dificultad de la posición, número de temas, etcétera, también. Por supuesto, de condiciones económicas y laborales en general. Y estas son las oposiciones que más se parecen, las que más adecuadas para nuestra carrera. Para nuestras carreras. De estas os he dicho que ya hay varias que preparamos en el colegio.
pero hoy nos vamos a centrar en una de ellas. Si alguien quiere información sobre alguna otra, me pueden escribir a mí al correo servicioempleo@colpolsoc.org. Colpolsoc es las iniciales de Colegio Política y Sociología, servicioempleo@colpolsoc.org. La siguiente diapositiva está así. Sí. Y bueno, me podéis pedir información sobre las otras y os informo más ampliadamente, más detalladamente, o os paso, os pongo en contacto con el preparador de la oposición, de cada oposición, para que os dé más detalles. Pero hoy la que nos reúne hoy aquí es el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que os digo, que es la posición estrella en cuanto a desarrollo profesional, la más parecida con nuestras carreras, la primera que empezamos a preparar y la que ahora mismo vamos a abrir un grupo nuevo y como queremos, porque además se rumorea que la próxima convocatoria será a finales de noviembre. Por lo tanto, pues bueno, queremos aprovechar esta convocatoria próxima para sacar un nuevo grupo y no queremos, evidentemente, que la gente empiece a preparar ahora, vaya a probar esta primera convocatoria, pero sí es una buena excusa para matricularse, inscribirse y empezar a preparar. Y sin más, yo os dejo con David Lafuente Durán, que es colegiado nuestro, que como os he dicho es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado porque aprobó esta posición. Así que os puede contar su experiencia personal, tanto preparando la oposición como una vez que la ha aprobado en su trabajo diario, los puestos que ha tenido, en cómo funciona este cuerpo. Además es miembro destacado de la asociación de miembros de este cuerpo y también os contará un poco cómo funciona. Y sí, yo creo que es la persona ideal para que os introduzca en este cuerpo y luego ya Mónica os contará un poco cómo estamos preparando estas oposiciones en el colegio. Y sin más, pues nada, dejo a alguien. Voy a dejar. Han preguntado si se va a quedar grabada esta grabación y si va a poder acceder a ella, y va a estar en el canal de YouTube del colegio, al cual os voy a dar el enlace ahora mismo a través del chat. Vale, voy a abrir tu presentación. Vale, perfecto. ¿Le vas dando tú o le voy dando yo o cómo hacemos? Le voy dando yo. ¿Sí? Vale, ok, perfecto. ¿Este mando funciona? Es que, claro, no lo tengo No, muy claro. vale, okay, vale, no pasa nada. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, sin problema. Bueno, pues buenas tardes y bueno, pues bienvenidos. La verdad es que se me hace un poquito raro porque aquí solamente tenemos 4 o 5 compañeras, compañeros y hay alguno más, bueno, pues algunos bastantes más que estáis conectados online, ¿no? Con lo cual, yo lo que sí que os voy a decir es que podéis participar continuamente durante el chat. De hecho, ahora os voy a hacer 2 o 3 preguntas que me gustaría que contestarais en el chat y bueno, pues me habría gustado mucho más estar aquí presencialmente con todos y todas ellos, pero al final pues es lo que tenemos con este contexto de COVID. Decir que es un placer estar aquí, soy David Lafuente, soy administrador del Estado y soy politólogo. De hecho, bueno, no sé qué es mejor decir primero, si uno es politólogo o administrador civil del Estado, porque me siento verdaderamente orgulloso de ser politólogo y como tal, pues ejercer, ¿no? De hecho, lo comentaba ahora mismo Adolfo, pero bueno, me une un gran cariño a esta casa, no en vano estuve en el consejo, en la junta directiva del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, cuando existía en aquel momento, que ya se desintegró finalmente el año pasado. Sabéis que ahora lo que tenemos son los colegios autonómicos. Y también formo parte, como decía Adolfo, pues del comité directivo del Consejo Superior de Administradores Civiles del Estado, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que esto del CESACE, como se conoce por las siglas, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, es lo que se conoce como TAC, ¿vale? Para evitar confusiones y demás, es el cuerpo que se conoce como TAC, como técnico de la Administración Civil, pero el nombre oficial es el de CESACE, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Si estuvierais aquí os preguntaría que cuántos venís por sociología, cuántos por relaciones internacionales, cuántos por ciencias políticas y también un poco en qué año estáis, ¿no? Más que nada, pues porque, bueno, dependiendo también en el año en el que estéis, pues la forma de prepararos o de enfrentaros a esta oposición pues es distinta si estáis actualmente en una situación de desempleo, si ya habéis acabado la carrera y queréis organizar algo inminentemente, etcétera, etcétera. En todo caso, lo que sí que me gustaría preguntaros es por qué los que estáis valorando ser empleados públicos y en este caso acceder a este cuerpo, ¿por qué querríais ser empleados públicos? Así que bueno, las que estáis aquí os lo pregunto, si alguna se anima y sobre todo si online alguno tiene alguna razón de por qué quiere ser empleado público y sobre todo por qué entrar a este cuerpo de administradores civiles del Estado, los que sepáis de qué va el cuerpo. No sé si hay alguna respuesta. Vale, podéis escribir a través del chat. Que no estáis participativos, Estabilidad ¿vale? laboral. Estabilidad, ¿vale? En futuro estable. Alguien de sociología. Vale. Para salir de la dinámica de precariedad. Vocación por el servicio público. Ajá, vale. Bueno. Vale, bueno, pues bueno, estas opciones están bien, ¿vale? Ya os digo que hay una razón por la cual uno no se tiene que opositar ni al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado ni a hacerse empleado público, que es por el tema de ganar mucho dinero, ¿vale? Ya os digo, si queréis ganar mucho dinero, pues es mejor que os vayáis a la empresa privada, bien como asalariados en una consultora o bien que emprendáis un negocio por vuestra parte, ¿vale? Me ha gustado mucho que pongáis el elemento de muchos destinos, efectivamente, ahora lo vamos a ver, el tema de la vocación de servicio público y obviamente también es muy lícito el pensar, bueno, pues yo me quiero ser funcionario por salir de esta situación de precariedad y tener una oposición aprobada, ¿no? Yo me acuerdo cuando aprobé la oposición, me dijeron, bueno, ¿y qué se siente cuando has aprobado, ¿no? Y yo siempre decía, digo, pues siento que he cumplido el sueño de mi abuela, que ella, que en paz descanse, guardaba todas las tapitas de los tarros de Nescafé y enviando X tapitas optabas a tener un sueldo para toda tu vida, ¿no? Entonces yo al final digo, aprobando la oposición, lo que he conseguido ha sido hacer realidad el sueño de mi abuela, ¿no? Pero desde luego uno no se hace empleado público por ganar dinero, ¿no? De hecho, bueno, sí que yo estuve opositando en un colegio mayor que se llama César Carlos, es un colegio mayor donde todos los que estamos ahí opositamos a los cuerpos superiores de la administración, es decir, hay administradores del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo, notarios, registradores. Y me acuerdo, además que hace poco acabo de hablar con él, que tenía un compañero que ha aprobado, que opositaba a notarías, y él me decía que tenía la vocación de ser notario desde que tenía 6 años. Y dices, a ver, no, o sea, con 6 años puedes tener la vocación a lo mejor de diplomático, ¿no? Pero de notario propiamente, claro, el notario sí que obviamente gana bastante más dinero. Y él me decía que quería ser notario porque él venía de una familia muy humilde y cuando llegaban las Navidades en su casa pues le hacían un regalo de Navidades normalito, pero el mejor amigo de sus padres era un notario, le hacía un súper regalo cuando llegaban las Navidades y entonces él ya descubrió desde los 6 años que quería ser notario, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hace poco contactó conmigo un compañero que me dije, no, estuve 2 años preparando registros y ahora estoy pensando en prepararme a administrador civil del Estado sobre todo por un tema económico. Le dije, pues estás completamente equivocado, ¿vale? Después, si queréis, podemos entrar en cuanto es el tema de los sueldos y las nóminas, pero obviamente si opositáis para un tema económico, pues no es. El otro día me decía también otro amigo que Carlos Blanco, igual os suena a los que seguíais Crónicas Marcianas, hace 1000 años, yo ya soy mayor, Carlos Blanco era el que se conocía como el niño prodigio, ¿no? Era un chico con 13 años que salía con Sardá en la televisión, entonces estaba Galindo, que era una persona muy bajita, tal, y demás, hacían un programa, ¿no? Y él decía que en la vida se puede ser bueno en una de estas 3 cosas, ¿no? Se puede tener poder, dinero o cultura. Se puede ser muy buena en una de las 3, medio buena en una y en la otra pues prácticamente nada, ¿no? Y él decía que él lo que ha intentado ha sido cultivar siempre su intelecto, el tema cultural. Obviamente es profesor en ICADE, bueno, pues no se queja, pero dice, bueno, pues económicamente me habría ido mejor poniendo mis servicios, mis conocimientos al servicio de una gran multinacional, pero a mí lo que me reporta satisfacción es el tener el elemento de la cultura, ¿no? Como funcionario de un cuerpo superior, dinero ya digo que no. Cultura, pues bueno, es una oposición, como ahora veremos, que es bonita, que supone una satisfacción para la mente,
Y lo que sí que tienes es poder, ¿no? Poder, ojo, que cada vez es menos discrecional porque, bueno, pues cada vez todo está más reglado, todo está mucho más regulado, con lo cual la discrecionalidad de un funcionario de un cuerpo superior es muy limitada, pero sí que es verdad que tienes esa notoriedad, ¿no? Yo os digo, hace 6 años que ingresé en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Soy nivel 30 es el mayor que hay en la administración pública, ¿vale? Esto es cuando empiezas con un nivel A1 empiezas ya directamente con un nivel 26, esto ya os iréis familiarizando poco a poco, y yo ahora mismo tengo un 30 y además un 30 consolidado. Es decir, que el día de mañana, aunque me vaya a hacer cualquier otra función, yo para siempre voy a seguir cobrando mi complemento específico de nivel 30. Esto ha sido porque ya llevo 4 años como nivel 30. Y de hecho en mi caso, y ya, aquí ya paro un poquito de hablar de mí, pero para que os hagáis un poquito la idea, pues yo en mi caso estuve, para que veáis un poco también las distintas funciones, ¿no? Estuve de vocal asesor en materia de igualdad para 3 gobiernos distintos. Vocal asesor es un nivel 30, los tienen los ministros y los secretarios de Estado, y estuve de vocal asesor nivel 30 en materia de igualdad con el Partido Popular. Después, cuando llegó el PSOE tras la moción de censura, me mantuvieron en el cargo, normalmente no suelen mantenerlos, pero en mi caso me mantuvieron, y después cuando llegó Podemos, pues también me mantuvieron en el cargo como vocal asesor. Esto es una anomalía completamente del sistema porque normalmente esos vocales asesores suelen cambiar con el signo político. Simplemente os diré que un ministro y un secretario de Estado tienen asesores que cambian automáticamente cuando se produce un cambio del alto cargo, y el vocal asesor, que somos precisamente funcionarios de cuerpos superiores, que no cesamos automáticamente, pero sí que cesamos, en teoría, cuando pasa 1 mes, 2 meses, un poco porque lo que te encargas de hacer como vocal asesor es transmitir ese conocimiento al nuevo equipo que llega, ¿no? Es la diferencia, los que vengáis de ciencias políticas, habéis estudiado el spoil system de los Estados Unidos, donde automáticamente se cambia completamente la administración, ¿no? Pasamos de diapositiva, porque ya creo que he ido contando cosas de otras. De acuerdo. Vale. Eso es. Bueno, estas reflexiones iniciales, voy a decir pues un poquito cuál ha sido mi trayectoria. Yo, fijaros, al final hice una lectura, ¿no? Si a mí me preguntas, ¿tú por qué te hiciste empleado público, ¿no? Funcionario, pues yo os diré que fue sobre todo, lo comentaba una compañera en el chat, por una vocación de servicio, ¿no? Yo al final digo, bueno, pues si me quedo hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la madrugada trabajando, si al final estás en una empresa, pues sí que es verdad que a lo mejor te pagan las horas extra, pero al final quien acaba ganando más dinero es tu jefe. Y aquí tienes una idea quizá un poco romántica, ¿no? Pero de decir, bueno, si me quedo hasta las 12 o hasta la 1 de la mañana, pues al final es la sociedad en su conjunto quien se acaba aprovechando o beneficiando de estas horas extras que al final pueden estar pagadas en una empresa privada, pero quizá no al nivel que cabría esperar, ¿no? Os ponía la segunda reflexión, ¿no? Crisis como oportunidades. Estamos en un contexto que es complicado ahora mismo. De hecho, la situación económica que estamos viviendo ahora después de la crisis del COVID va a ser complicada para los próximos meses. Pero también puede ser a lo mejor la puntilla de decir, bueno, pues no sale una oportunidad laboral ahora, pues también es un momento a lo mejor de replantearnos y opositar, ¿no? ¿Opositar por qué? Pues opositar porque va a seguir habiendo plazas de empleados públicos. Fijaros, cuando yo entré en la oposición, bueno, también os cuento, yo empecé opositando a carrera diplomática. Estuve 3 años, cuando llevaba 3 años opositando a carrera diplomática, llegó la crisis, año 2011, y justo fue la crisis en la cual, bueno, pues Cristóbal Montoro pues dijo que, el ministro entonces de Hacienda, dijo que durante 3 años no iba a convocar a carrera diplomática, ¿no? Más o menos en aquellos años la media de edad para aprobar carrera diplomática era justo 3 años. Yo llegué ahí, te encuentras con esas circunstancias, me puse a trabajar 2 años y luego finalmente volvieron a convocar tanto carrera diplomática como TAC. Y como conocía la oposición de TAC por algún compañero de administrador civil del Estado, me presenté a administrador civil del Estado y aprobé ese año a la primera, ¿no? La gente me dijo, bueno, aprobaste a la primera, aprobaste en pocos meses, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo ya tenía un trabajo previo de la oposición a carrera diplomática. De todas formas, esto ahora cambia mucho, porque fijaros, yo me presenté a administrador civil del Estado cuando llevaban 3 años sin convocar la oposición, ha sido el máximo tiempo que ha estado sin convocarse la oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y solamente había 26 plazas, es decir, había un tapón importante. Hoy en día no, hoy en día estamos hablando de convocatorias que superan las 50 plazas y ya sin tener ese efecto tapón porque ha habido gente que ha ido aprobando obviamente en los últimos años, ¿no? Entonces al final es una oportunidad, y es una oportunidad muy buena porque al final hay plazas, y después porque, como decía Adolfo al principio, pues es una oposición, como vais a ver, que se adapta muy mucho a lo que tenemos en nuestros grados de políticas, de sociología, de relaciones internacionales y de gestión y administración pública. Pasamos, diapo.
Pros y contras los hemos estado viendo un poquito, ¿no? Mi consejo es que, como decía Adolfo al principio, ¿no? Pues podemos opositar a distintos cuerpos de la administración, tanto a la administración central como a la administración autonómica o a la administración local. Y sí que mi consejo sería que teniendo un grado, y sobre todo si os sentís con ganas y con fuerzas, otra cosa es el estado anímico en el que os encontréis y la necesidad o no, que podáis compaginarlo o no con un trabajo, es que opositéis a un cuerpo superior, ¿no? Después esto al final es muy libre, yo creo que Mónica os contará después un poquito más, pero por ejemplo la oposición de gestión tiene un examen tipo test primero para el cual yo no me encontraba capacitado de sacar un tipo test, ¿vale? Yo en un tipo test empiezo a ver fantasmas por todos lados. Sin embargo, a mí si me dejas una hora, como estáis viendo, pues para hablar del sexo de los ángeles, pues hablo del sexo de los ángeles durante una hora y demás, ¿no? Pero yo creo que la preparación que llevamos en cada uno de nuestros grados sí que nos permite opositar a un cuerpo superior de la administración pública y verdaderamente con todas las garantías. ¿Pasamos? ¿Qué son los administradores civiles del Estado? Pues bueno, aquí la descripción es muy variada, ¿no? Al final uno dice, bueno, pues son los fontaneros de la administración pública, te encargas de, bueno, pues de organizar todo lo que tiene que ver con el entramado legislativo, el entramado jurídico del Estado, ¿no? A veces en una cuestión no de prepotencia, ¿no? Pero sí de a lo mejor demostrar la importancia, porque dices, bueno, al final los jueces lo que acaban haciendo es interpretar las normas que nosotros estamos produciendo, ¿no? Es decir, nosotros somos los que producimos esa normativa, ¿no? ¿Qué funciones hacen? Pues asesorar, ¿no? Al final, cuando yo he estado asesorando a las distintas ministras en materia de igualdad, pues tú le decías, bueno, pues puedes ir por aquí, pero que sepas que si vas por aquí puedes tener un problema con la abogacía del Estado, con la intervención, es decir, te encargas un poquito de señalar esas líneas rojas, ¿no? Y después, ¿cómo se accede? Pues eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? En la primera, siguiente diapo. ¿Qué son? ¿No? Somos funcionarios de carrera, somos Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, somos grupo A1, que era lo que os decía anteriormente también Adolfo. Tenemos una gran movilidad, lo comentaba con una compañera también en el chat, tienes que admitir ahí. Que mira justo la pantalla. Tenemos una gran movilidad, ¿no? Movilidad tanto funcional como geográfica. ¿Qué os quiero decir con eso? Pues que hay funcionalidad, es decir, tú, por ejemplo, estás en el Ministerio de Sanidad, estás cansado de Sanidad, te vas al Ministerio de Medio Ambiente, te vas al Ministerio de Administraciones Públicas, te vas al Ministerio de Cultura porque te gustan los temas culturales, al de Deporte, etcétera, 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 y también geográfica, ¿no? En principio, trabajamos en lo que es la Administración Central del Estado, en la AGE, la Administración General del Estado, pero también te mueves mucho a nivel provincial, es decir, yo tengo una compañera el otro día que estaba hablando con ella, y es una compañera que esta es de Canarias, es de Las Palmas, y me decía que ella quería irse como TAC a trabajar a Las Palmas. No hay ningún problema, es decir, en todo lo que son delegaciones y subdelegaciones del gobierno, en las comunidades autónomas te puedes mover con total libertad, y luego tienes también la posibilidad de proyección internacional en lo que son las consejerías en el exterior, que es un punto pues muy interesante, ¿no? Y de hecho el ascenso, incluso en no pocas ocasiones, es muchísimo más vertiginoso que si fueras, por ejemplo, diplomático, ¿no? Ahora tengo un compañero mío de la promoción, lleva 6 años y se ha ido de consejero a Roma, ¿no? Pues al final, pues para tener un puesto de esa representación siendo diplomático en Roma, tienen que pasar bastantes más años. Una compañera hace unos años se fue de consejera también de información de prensa a Nueva York, un diplomático para llegar a Nueva York y ser consejero en Nueva York, pues tienen que pasar bastantes más, creedme, de 4 años, ¿no? Los niveles, como os decía, son niveles 26 y superiores y hay una serie de puestos que son limitados para funcionarios de cuerpo superior, que por ejemplo son los directores generales, secretarios generales técnicos en los distintos ministerios y los puestos de subsecretario. Fijaros, esta es una gráfica que no está actualizada, ¿vale? Pero aproximadamente pues de los 1000 administradores civiles del Estado que hay actualmente en el gobierno, pues estamos hablando de que la gran mayoría son ya niveles 30, es decir, el nivel máximo en la administración, nivel 30 en este caso, el mío como subdirector general es nivel 30, un vocal asesor también es nivel 30, lo decía anteriormente, niveles 29 un buen número, niveles 28 y luego veis ahí que hay algunos 26 y 27, ¿no? Incluso ahí hay alguno con asterisco que es un nivel 24, que sepáis que quien está en un nivel 27, 26 o 24 es por voluntad propia. Es decir, bueno, puede ser una purga gubernamental, ¿no? Que hayan dicho, bueno, hay un cambio de gobierno, ha tenido mucho poder, pero ojo,
aunque estés muy señalado políticamente en un determinado momento con un gobierno determinado, tú eres servidor público. Es decir, y al final tú haces unos trabajos muy técnicos, ¿no? Yo puedo ser ideológicamente más vinculado a un partido o a otro, pero al final hay trabajos tan técnicos que lo que se quiere en la administración pública es que haya verdaderos técnicos y verdaderos profesionales y que no te pongan al alto cargo en problemas, ¿no? Por eso lo que digo, los niveles 27, 26 y 24 son más bien opciones de vida, ¿no? Yo tengo una compañera de mi promoción que dice, mira, yo no quiero complicaciones, ella es un nivel 28, quiero tener 3 tardes libres a la semana, ya lo he hablado, y tengo 3 niños y yo quiero estar tranquilamente por las tardes con mis niños. O quiero tener todas las 3 tardes libres también, o todas las tardes libres, lo negocio. ¿Por qué? Pues porque me quiero dedicar a otra gran cantidad de actividades culturales, formativas o lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, eso es una opción, ¿no? Y es decir, no hay nadie, yo me atrevo a decir que hoy en día no hay nadie que lleve más de 3 años siendo administrador civil del Estado y no tenga un nivel 29 si no lo quiere, ¿vale? Es decir, prácticamente llegamos a esta situación actualmente. ¿Por qué? Porque es que ha habido muchas jubilaciones, es que hacen falta muchos empleados públicos y sobre todo en los principales puestos de decisión política. ¿Pasamos? ¿Qué funciones desempeñan? Pues bueno, esta también es una gráfica no actualizada porque veis que los nombres de los ministerios no son actuales, ¿vale? Pero es un poquito para que os deis cuenta que estamos diseminados por todos los ministerios. Si os dais cuenta, hay un gran número que están en el Ministerio de Hacienda, que además es muy interesante porque las productividades después, aun siendo un nivel 30, en el ministerio, no es lo mismo un nivel 30 como yo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que un nivel 30 en el Ministerio de Hacienda, puesto que la retribución es bastante superior, tiene unos complementos específicos bastante superiores, ¿no? Pero si os dais cuenta, pues bueno, pues tradicionalmente hay muchos tags en los ministerios de administraciones públicas. Ese MCD era el Ministerio de Cultura y Deporte, hay mucha gente también que le gusta mucho el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y también el Ministerio de la Presidencia suele ser uno de los destinos que suele gustar bastante para los administradores civiles del Estado, ¿no? Mucha gente también normalmente que está también en el Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. Pero como digo, tienes muchísima movilidad. ¿Seguimos? Puestos de trabajo, pues también lo hemos visto anteriormente, ¿no? Negociación, ámbitos sectoriales a nivel nacional como internacional, elaboración y análisis normativo, áreas de personal muy típico también para los administradores civiles del Estado, ser el típico subdirector de recursos humanos en el Ministerio XY. Yo creo que hoy en día, de los 22 ministerios que tenemos, pues prácticamente casi todos los subdirectores de recursos humanos deben de ser administradores del Estado, ¿no? También los subdirectores de las oficinas presupuestarias, cada ministerio tiene su oficina presupuestaria, si os gustan los temas económicos también es una parte muy típica. Gerencia de organismos públicos y agencias, lo que yo estoy actualmente es el INJUVE, que es un organismo autónomo. La Secretaría General del INJUVE, que es el otro nivel 30, es administradora del Estado, y yo, que soy el subdirector general, también soy administrador del Estado, ¿no? Entonces, lo que es secretarías generales, Agencia Española de Protección de Datos, Agencia Meteorológica, etcétera, etcétera, también esas gerencias, esas secretarías generales se llevan por administradores del Estado, ¿no? Asesoría en gabinetes, que era lo que os comentaba anteriormente, los puestos de vocal asesor, o si eres nivel 28 es consejero técnico, ¿vale? El consejero técnico es un nivel 28 en los gabinetes y el de vocal asesor ya es un nivel 30. Dirección de oficinas de turismo en el exterior, un punto importantísimo. De hecho, vais a ver que hay ahora, creo que son 6 o 8 temas en el temario que son precisamente de turismo, porque son unas consejerías muy apetitosas y muy bonitas. Un compañero mío de oposición está precisamente de consejero en Abu Dhabi y está encantado, ¿no? O sea, es una cosa bonita, donde además puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y también muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con comunicación institucional, esas partes también de comunicación, más de prensa y demás, también es típica que sea cubierta por administradores del Estado. ¿Pasamos? ¿Cómo se accede al cuerpo? Pues bueno, tienes que pasar 2 fases, la de oposición y la del curso selectivo. Aquí lo que ahora os comentará Mónica es la preparación para la fase de oposición y luego un curso selectivo, que como ahora veremos son 9 meses, pero es un curso selectivo que normalmente todo el mundo aprueba. Bueno, pues si no vas insultando a los profesores y guardas un relativo respeto, pues esos 9 meses acabas aprobándolo, aunque esto no se puede decir, pero así es. Y luego además está en esta ocasión el curso selectivo, que ya es una vez aprobado la fase de oposición, además te lo convalidan con un máster, con lo cual ya la formación es incluso más interesante, ¿no? Tiene una fase de oposición que son 4 ejercicios y, como decimos, hay 4 ramas fundamentales para opositar, que son la especialidad jurídica, la especialidad de ciencias sociales, la económica y la técnica. Para que os hagáis la idea, en mi oposición fuimos 26. Por la rama técnica entró solamente 1, esto es gente que normalmente tiene la carrera de ingeniería. Por la parte económica entraron 2,
que además se pegan, porque los de la especialidad económica son muy demandados en los distintos gabinetes. Habéis visto que normalmente llevamos las oficinas presupuestarias, con lo cual tenéis la especialización en economía, es interesante. Y luego la especialidad jurídica y sociales más o menos van a la par. Es decir, salen tanto de la especialidad jurídica y de sociales. Conozco compañeros, por ejemplo, del grado de ciencias políticas que les encantaba el derecho y han querido entrar por la rama jurídica, ¿vale? Lo que pasa que lo normal para nosotros, con nuestros estudios en sociología, en relaciones internacionales y demás, es entrar por la parte de ciencias sociales, que además es la especialidad que se prepara aquí, que está preparando Mónica, ¿no? Pasamos a la siguiente diapo. Esto simplemente 4 pinceladas, porque supongo además que Mónica os dirá más, ¿no? Son 4 ejercicios. Hay un primer ejercicio que es un ensayo, que no sé si lo ibas a... ¿Sí? Vale. El primer ejercicio es un ensayo, bueno, 2 ensayos, ¿vale? Tenemos un ensayo de una parte común y un ensayo de una parte específica, ¿vale? Ensayo sobre la parte común, pues te pueden decir la presidencia, imaginaros, típico ensayo para el año que viene, para esta próxima convocatoria, pues sería presidencia española de la Unión Europea, prioridades y desafíos. Sabéis que la presidencia del Consejo de la Unión Europea para España va a ser el segundo semestre del año 2023, pues en base a ese título tú tienes que realizar un ensayo. Ojo, los que hemos estudiado estos grados, yo soy aún de la licenciatura, ya digo que ya estoy mayor, tenemos una ventaja total, es decir, tengo muchos amigos que han venido de la especialidad, que han estudiado el grado en Derecho y que no tienen esa facilidad de escribir, ¿no? Yo creo que al final en nuestros grados nos han enseñado mucho el enfrentarte a un folio donde a veces tienes un título que es una ocurrencia del profesor de turno, ¿no? Y que además has criticado al profesor un montón porque te jolín, después de que me lo he currado y el examen es una ocurrencia de un título, ¿no? Pues esto es lo que os vais a encontrar en el primer examen de oposición, ¿vale? Ya digo, un ensayo sobre una parte general y otro sobre la especialidad, es decir, en este caso... Lo normal es que todos los que nos estáis viendo, en el caso de que decidáis opositéis por la especialidad de Ciencias Sociales y además opositéis aquí en el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública. Y lo lógico sería que fuerais por esa especialidad de Ciencias Sociales, ¿no? Pues algo más típico nuestro. Pues bueno, pues podría ser el tema de ensayo, el auge de la extrema derecha en España o el auge de la extrema derecha en Europa, ¿no? Y en base a eso, pues ya haces un ensayo, normalmente ya os dirán los preparadores, pero con una introducción. Yo siempre recomendaba hacer 3 partes, una conclusión, poner algunas muletillas, tal. El ensayo es algo que ya digo que nosotros estamos más preparados y tenemos que tener menos miedo que en otras oposiciones. El segundo ejercicio es de idioma. Aquí vienen, bueno, ¿qué nivel tengo? Yo tengo un C1, yo tengo un C2. El examen de idioma también se prepara, ¿vale? Y al final no es tanto el nivel de idiomas como no tener miedo y, bueno, y defenderte medianamente. No tienes 3 pruebas en el examen de idioma, una traducción directa, que es un texto que te van a dar en francés o en inglés, según el idioma que hayas elegido, y lo traduces al castellano. Luego escuchas un texto que te leen en francés o en inglés, según el idioma que hayas elegido, ojo, solamente es un idioma, y tú haces un pequeño resumen por escrito, y después vas a leer ese examen, eso que has escrito, delante del tribunal, y el tribunal mantienes con él una conversación. Yo me acuerdo que entonces en aquel examen, cuando yo me presenté, era un tema sobre la bicicleta y sobre el uso de la bicicleta en las ciudades, y después pues me estuvieron preguntando pues si iba en bicicleta, si no iba en bicicleta, es decir, que no tenemos que ponernos nerviosos por lo que es esta prueba de idiomas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un nivel de idiomas que tiene que ser adecuado, aceptable, pero sobre todo de tema conversacional. Pasamos ya al siguiente ejercicio. Es el examen oral. Esta es la prueba madre, es lo que os va a preparar aquí concretamente más a fondo Mónica, ¿vale? Estamos hablando de que hay 2 bloques de materias, las materias comunes que son para cada una de las 4 especialidades y luego las materias de sociales en este caso, ¿vale? Antes estaba mucho más equilibrado. Cuando yo oposité, en total, fijaros, son 166 temas, aproximadamente eran como 80 temas de comunes y 80 de específico. Ahora han dicho que no, que es bueno que los administradores civiles del Estado tengamos una misma base, un mismo punto de partida común, ¿no? Y es lo que os decía Adolfo anteriormente, ¿no? Si os dais cuenta, la oposición es que es muy bonita. O sea, es muy bonita porque al final es profundizar en nuestras carreras, ¿no? En nuestros grados. Al final, lo que caracteriza a un administrador del Estado o a un diplomático en su momento, pues es ese, ¿no? Tener un océano de conocimiento con 1 centímetro de espesor en ocasiones, ¿no? En nuestro caso tenemos un poquito más de espesor cuando hablamos del tema jurídico, porque es algo para lo que el día de mañana nos van a preguntar, ¿no?
Pero bueno, pues tienes temas de ciencia política, estructura económica y social, turismo, os decía antes, 6 temas, precisamente por esa vocación, ¿no?, de que tengamos esa mayor presencia en temas de turismo, relaciones internacionales y Unión Europea, pues es que aquí quienes hayáis hecho el grado es que esto os va a parecer casi un resumen de la carrera, ¿no? La parte de derecho público para mí es la más importante, ahí tienes una parte de constitucional, administrativo, tema de contratos, para mí fue la parte más dura, ¿no? Pero bueno, hay un tema, pues por ejemplo, la corona, vale, pues háblame cada uno de estos temas, de estos 166 temas, tienes que exponerlos durante 15 minutos, ¿vale? Y de hecho, el día del examen tú sacas 3 bolas de materias comunes y te quedas con 2, es decir, puedes desechar una bola. Y 2 bolas de materias sociales, en este caso, de lo específico, y te tienes que quedar con las 2, ¿vale? Ahí no puedes elegir. Pero en la parte de derecho público, pues hay un tema que es la corona. Pues oye, no pasa nada, o sea, puedes explicar la corona, evidentemente tienes que saberte los artículos, el título segundo de la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra que es el Parlamento, pues bueno, pues la parte de derecho público, administrativo, tal. Es decir, que son temas muy, muy asequibles, ¿no? Y la parte de gestión pública, pues bueno, son 33 temas que también se pueden pelear y que no vais a tener ningún problema los que nos estáis escuchando, ¿no? En materia de sociales, pues es que la materia de sociales es que es preciosa, es que tienes la parte de comunicación institucional, que es muy bonito, ahí vas a hablar de grupos de interés, de los grupos de presión, teoría y formas políticas, es muy bonito, tienes el típico tema pues, de Grecia, de Aristóteles, de Platón, pero luego pasas a temas sistemas electorales, etcétera, etcétera, muy interesante. Y luego la parte de sociología, que son 13 temas, que obviamente los que tengáis el grado de sociología, pues prácticamente esos 13 temas os los podéis preparar casi del tirón, ¿no? Luego ya recomendará a Mónica, ¿no? Pero aquí supongo que el sistema que será, pues será cada semana tú vas preparando X temas y con la preparadora cantaréis X de estos temas. También los ritmos son muy distintos. A lo mejor, si venís del grado de sociología, pues cuando estéis estudiando los de sociología, pues igual esa semana podéis llevar 8 temas. Luego, a lo mejor, si estáis en la parte de derecho público que os cuesta más, pues igual traéis 3 o un poco lo que os vea también la preparadora, que ahí ese feeling con la preparadora es fundamental. Y ya pasamos, última diapositiva creo que es. El cuarto ejercicio, que es un caso práctico, ¿vale? Pero este sí que nos tiene que preocupar. El caso práctico se empieza a preparar siempre cuando apruebas el tercer ejercicio, ¿vale? Tú apruebas el tercer ejercicio de la oposición y ya una vez con ese ejercicio aprobado, preparar el caso práctico. Son un ejercicio de 4 horas, es lo mismo, es no tener miedo y aquí es un poco lo mismo. Ahora mismo hay muchas plazas, ¿vale? Hay muchas plazas, no sé, en la última convocatoria yo creo que eran 50 y tantos o 60 ya. Prácticamente a este último ejercicio llegan las 60 plazas y prácticamente es no meter la pata, ¿vale? No meter la pata. Y ojo, si metes la pata, hasta a veces lo puedes superar. Yo os diré mi caso práctico, por ejemplo, yo cuando llegué al caso práctico, era un caso práctico en el cual metí la gamba totalmente porque era una norma. Era sobre el tema eléctrico, precisamente sobre los bonos, bueno, pues el ingreso sobre, bueno, pues sobre bonos para personas con pocos recursos, tal, y entonces, bueno, fijaros para que veáis un poco el caso plástico, ¿no? Te decían, bueno, el gobierno quiere poner en marcha un esto tal, ¿cuál sería su regulación? Si mediante ley o mediante real decreto, porque lo que habría que modificar es esto, ¿cómo harías el plan de comunicación, etcétera, 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 ¿no? ¿Con quién tendrías que dialogar? ¿Cuáles serían los grupos de interés interesados? Entonces, bueno, es ponerte a trabajar eso, ¿no? Y eso ya digo, eso se empieza a preparar una vez que apruebas el examen de temas. Pues yo ahí metí la gamba porque dije que, bueno, pues solicitaba una modificación con rango de ley mediante un real decreto, ¿vale? Eso es una cagada de libro. Entonces yo pensaba que estaba suspendido, llamé a un amigo mío que es letrado del Consejo de Estado, que son las oposiciones más complicadas para mí que hay, y además le estoy muy agradecido porque, bueno, él me dijo, bueno, no te preocupes porque una vez que lo escribes tienes que ir a leerlo delante del tribunal y el tribunal te hace preguntas. Lo leí, cuando esto pues agachas la cabeza y dices, pues sí, hay una modificación mediante real decreto y el tribunal me dijo, bueno, porque os te ha propuesto esto de real decreto, ¿no? Y entonces, bueno, mi amigo el letrado del Consejo de Estado me estuvo buscando la jurisprudencia y le dije, pues sí, como tenía que ver con el sector energético, en el año 1985 se modificó mediante real decreto el tal, en el año 1992 se modificó también el tal. Entonces, claro, digo, lo que pasa es que no tenía tiempo y no podía escribirlo, ¿no? Y entonces el tribunal dijo, vaya, este chico, su cabeza va más rápida de la que hemos incluso pensado nosotros, ¿no? Con lo cual al final quedó muy bien justificado. Por eso digo, no tenéis que tener miedo al caso práctico y luego es que además la respuesta a ese caso práctico se puede preparar, ¿no? La defensa de ese caso práctico. Así que bueno, yo creo que aquí ya me quedaba. A ver.
¿Te queda una más? Pues no, ya está. Pues nada, con lo cual aquí ya me quedo. Dejo ya, perdón porque me he alargado un poquito, pero bueno, os quería comentar un poquito esa experiencia personal y deciros que, bueno, pues estoy a vuestra total disposición. Si hubiera estado aquí presencialmente, como ha pasado anteriormente en el periodo pre-COVID, pues seguro que habría sido pues mucho más participativa y demás, ¿no? Pero bueno, si tenéis cualquier duda, a vuestra disposición. Hay un par de temas que me parece que van a ser específicamente para ti. ¿Vale? Si quieres, lo tratamos ya y así. Vale, ok. Una de las cosas que han preguntado tanto por el chat como por formulario es si se puede elegir destino, cómo funciona eso, te lo asignan y punto. Puedes elegir, por ejemplo, os hago la idea, ¿no? Yo 26 plazas, pues en el primer destino lo que hace Función Pública es sacar 26 destinos y tú, según cómo has quedado en el orden, eliges tu primer destino. Entonces, el primero que ha quedado en el orden de oposición, elige. ¿Qué suele elegir el primero que queda en la oposición? Pues irse al Ministerio de Presidencia. O no, a lo mejor esa persona le encanta, es un fanático, es un friki del tema presupuestario, pongamos por caso, y prefiere irse a la oficina presupuestaria del Ministerio de Cultura. Oye, pues bienvenido y genial, porque a mí me parece sumamente aburrido, pero es bienvenido, ¿no? Con lo cual, ese primer destino es por orden, pero después lo que decimos, tenemos muchísima movilidad. En teoría, en ese primer destino tienes que estar un mínimo, en teoría, de 2 años. En la práctica, al año, esto negaré que lo he dicho, está grabado, qué pena, pero bueno, en la práctica, al año, si lo sabes mover, al año te puedes mover sin ningún tipo de problema de un ministerio a otro, ¿no? Con lo cual, en el peor de los casos, imaginaros que vais a algo obligado, pues os podríais mover al cabo de un año, ¿no? Y luego con esa situación, ¿no? Como decía anteriormente, hay tantísimas jubilaciones, que hay tantísimas plazas libres. Para que os hagáis la idea, yo como subdirector del INJUVE tengo 2 jefaturas de área, que son niveles 28 y 6 jefaturas de servicio, 6 niveles 26, ya luego un montón de 22, de 20 y demás, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, en menos de un año que llevo de subdirector, he cambiado mis 2 jefaturas de área y he cambiado 4 de mis 6 subdirecciones generales, jefaturas de servicio, 4 de mis 6 niveles 26. Y al final me estoy haciendo un equipo pues muy a mi medida, con gente que me parece súper buena, súper válida y que creo que pueden hacer un trabajo extraordinario, ¿no? Con lo cual, al final hay mucha movilidad y el conocer gente en la administración pues te ayuda muchísimo para confeccionar equipos y para tenerla. Y hay otra que además se pone que es específica para ti, que es ¿qué ventajas tiene la preparación de esta oposición frente a la de carrera diplomática que al parecer has mencionado? Vale, pues si yo volviera a opositar, os lo diría de verdad, esto se lo digo a los diplomáticos, el director de la Escuela Diplomática es muy amigo, de hecho somos muy amigos, estuvo en mi boda, pero a todos se los digo y a todos los diplomáticos, ¿no? Tengo muchos compañeros, ya digo, en mi Colegio Mayor de César Carlos que son diplomáticos hoy en día. Y yo si volviera a opositar, opositaría administrador civil del Estado, sin pensármelo. O sea, no es por ser ventajista, es decir, has aprobado TAC, por eso lo estás diciendo. Yo creo que tiene muchísimas más posibilidades, primero de proyección. La proyección y el ascenso es meteórico. Luego además tienes esa posibilidad de movilidad. Claro, es que al final, o sea, a ver, los diplomáticos están muy bien el trabajo, ¿no? Pero al final tu trabajo se circunscribe al Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí al final estás, o se tiende a suscribir, ¿no? Hay alguna excepción que algún diplomático que a veces ha ido al gabinete del ministro de Cultura, o se ha ido al gabinete del ministro al gabinete. Pero claro, aquí lo que tú tienes como administrador civil del Estado es que tienes muchísima movilidad, tanto a nivel de AGE, de un ministerio a otro, a nivel provincial, ¿no? No podemos olvidarnos de que al final muchos de los que estamos aquí venimos de provincias. Yo en mi caso soy de Barbastro, de la provincia de Huesca. A ver, esto se me ha olvidado decirlo, que siempre lo digo, porque lo llevo muy a gala. Y bueno, pues Dios no lo quiera, ¿no? Pero si al final alguien de tu familia se pone malo y tienes que ir a provincias, pues es que puedes irte a trabajar sin ningún problema a la subdelegación de gobierno de Lugo, de Orense, de Huelva, de Jaén, de donde te dé la gana, ¿no? Y luego aparte la salida al exterior. Es que si quieres salir al exterior, tienes muchas posibilidades de salir al exterior, ¿no? Yo siempre, en todos los puestos que he estado en estos 6 años, siempre me he ocupado de llevar el tema internacional. ¿Por qué? Pues porque a veces cuesta gente que quiera salir, moverse, viajar. Yo ahora mismo es que no me da más abasto. Y al final tienes es algo guapo, tienes familia y demás y bueno, pues dices, venga, pues me quiero quedar aquí, ¿no? Pero si te quieres mover, pues es verdad que te puedes mover todo lo que quieras y más. Y que es que además en todos los ministerios están deseando que haya gente con ganas de moverse,
con idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en un momento dado te apetece estar mucho más estable y quedarte a trabajar en Madrid, pues es que no tienes ningún problema y te puedes quedar a trabajar en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que es la oportunidad de eso y después el trabajo, ¿no? Es que yo creo que el trabajo es muy bonito, es que puedes hacer el trabajo al final de un diplomático en el exterior, pero también te permite otras más posibilidades laborales que un diplomático no tiene, ¿no? Sí, bueno, ya hay algunas que también así son como específicas, pero lo vamos a dejar vale, para el final. Yo quiero tomar la palabra. No. Decía David que no tiene razón que en esta posición no te vas a hacer millonario, pero aunque no te vas a hacer millonario, que es evidente, tal como lo ha contado él, daba la impresión de que el sueldo era A ver, no, claro. así una cosita y tal. Bueno, el sueldo de inicio de un nivel 26, según entras, es de 38.000 euros, o era, pero no lo tengo actualizado, seguramente es algo más ahora. Y el de nivel 30, mínimo 58.000 y pico. Seguramente más. O sea que, vale, no te vas a hacer millonario. Pero... No, te da para vivir bien, te da para vivir, ¿no? Vale. Hombre, hay otra cuestión también clara. Imaginaros con un nivel 30 en provincias, es que ahí sí que es el rey del mambo. Es decir, tú te vas, yo me voy a Barbastro, a mi sitio de origen, con un sueldo, a ver, os digo porque esto además son sueldos públicos, para que os hagáis a la idea. Cuando yo entré con un nivel 26, yo lo que ganaba al mes, hay gente en la sala de espera, yo lo que ganaba al mes eran 2.400 euros al mes, limpios, ¿vale? 2.400. A los 4 meses fui nivel 28, lo que estaba ganando eran 2.800. Y actualmente soy un nivel 30 y el nivel 30 pues yo creo que debí de ganando un nivel 30, más o menos lo que te queda limpio al mes son unos entre 2.300, 2.600, una cosa así. Yo creo que ahora mismo lo que se me queda de sueldo, se puede además preguntar por el portal de transparencia, lo que yo estoy ganando limpio al mes pues son 3.400 y pico. Ojo, si te vas al Ministerio de Hacienda, estás ganando bastante más. Es decir, el sueldo se puede acercar a los 4.000 euros. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto significa que estás en el top de la administración. Es decir, que ya no vas a ganar más el día de mañana. También os diré, hay una cosa que, bueno, esto os lo puedo contar aquí, aunque esté grabado, da igual. No digo nombres y ya está. Por ejemplo, a mí hace un año me llegó una oferta laboral de estas cosas que yo pensaba que no funcionaban, que era el LinkedIn. Mi ámbito de especialización es la responsabilidad social, ¿vale? La responsabilidad social de las empresas, es decir, el compromiso de las empresas con los temas medioambientales, con las personas, igualdad, discapacidad, con el tema de transparencia y buen gobierno. Y me contactó por LinkedIn una directora de recursos humanos de una empresa del IBEX 35. Yo pensaba, primero, que no existía esto de LinkedIn, de que te contactaran directamente, cuando además el LinkedIn apenas lo utilizo. Y me dijo que quería mi teléfono porque quería hablar conmigo. La chica me llamó, me dijo que me venían siguiendo y que querían que fuera a trabajar con ellos. Yo les dije que bueno, pues que podría tal, pero que bueno, que yo era administrador del Estado y me dicen, no, ya lo sabemos y sabemos dónde estás y sabemos lo que estás ganando. Y digo, vale. Y segunda cosa que yo pensaba que no pasaba en la vida, me dijo, ponte sueldo. Y dije, ostras, ponte sueldo. Claro, esto evidentemente pues lo quieren pues por tu agenda de contactos, por la gente que conoces y luego por el conocimiento que tienes de la administración pública. Claro, yo empiezo a pensar y digo, fijaros, si yo no hubiera, es que al final esto es injusto, ¿no? Pero es una situación pues que dices, madre mía, ¿no? Al final, cuando hablan de las puertas giratorias y tal, pues es que es complicado, ¿no? Es decir, a mí esta empresa, al final llegamos al acuerdo de que lo que se me iba a ofrecer eran 250 al año más otro tanto en variables. Es decir, te plantas en un sueldo que una persona como yo no me podía imaginar en mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se me lo hacen justo hace un año y en la administración pública, esto también es importante, una vez que entras en la administración pública, durante los 5 primeros años no te puedes ir de la administración pública. Los 5 primeros tienes que estar y es al 5.º año donde te puedes pedir una excedencia de mínimo 3 años. Yo entonces no había pasado, estaba en mi 4.º año y les dije, pues bueno, pues lo agradezco mucho, ya hablaremos el día de mañana, pero ahora mismo no puedo, porque yo lo que no quiero es, vale, por mucho que ganes, pero esto lo gano 1 año o 2 y después te quedas en el paro y dices, bueno, pues todo mi esfuerzo de la oposición tengo que volver otra vez a pasar todo el proceso, ¿no? Pero ya digo, pensaba que no pasaba que te contactaran por LinkedIn y luego que te dijeran ponte sueldo. Obviamente, si yo no hubiera aprobado la oposición, estoy seguro que con mi mismo currículum habría ido a esa empresa del IBEX 35 a pedir un puesto de becario. Estoy segurísimo.
Y es lo que te cambia totalmente en un momento dado, pues bueno, por determinados conceptos, ¿no? Y es lo que es muy tentador, pues para administradores del Estado, el irse a la empresa privada, ¿no? Esto tradicionalmente pasa con los abogados del Estado, esto es muy básico, o sea, un abogado del Estado, pues lo mismo, un abogado del Estado que es que manda un montón en un ministerio. Es un cuerpo más pequeño incluso que el nuestro, estamos hablando de unos 600 abogados del Estado que hay en España. Claro, es que estos se van de socios a Garrigues, a Cuatrecasas, a Uría Menéndez, a Pérez Llota, que donde sea, o a una gran consultora, y lo que están ganando es infinitamente más de lo que ganan en la administración pública, ¿no? Pero como digo, sí, el sueldo no te puedes quejar, pero es verdad que enseguida llegas a tu tope, ¿no? Que esa es como una reivindicación histórica que hay. Es decir, un magistrado del Supremo está ganando un sueldo similar al mío. Un magistrado del Tribunal Supremo que está cada 2x3 en los medios, que está encausando delitos de malversación de fondos, delitos de tal y no sé qué. A mí cuando me dicen tal, digo, jolín, digo, es que un magistrado del Supremo, pues es que tiene su mérito, que quiera seguir en el Supremo, cuando si se fuera a cualquier despacho estaría ganando muchísimo más miles de euros de lo que está ganando ahí. Sí, David, una cosa, habías dicho 2.400, pero creo que luego has corregido 3.400. Actualmente un nivel 30 son 3.400. Vale, ok. Sí, 2.400 es cuando accedes, más o menos, o sea, me estoy acordando de lo que ganaba entonces, ¿no? Cuando llegas con un nivel 26, más o menos lo que está ganando son 2.400. Nada más aprobar la posición, 2.400 sí. Y luego más o menos... 2.400 netos. Netos. Eso es. Otra cosa que lo ha explicado también, no puede haber... Me está sometiendo a exámenes, ¿eh? Me está sometiendo a exámenes. David ha comentado que, claro, es que cuando él aprobó ya 3 años sin convocarse la oposición, lo cual era así. Desde entonces se ha convocado todos los años una posición que, excepto que tengamos la crisis mundial como que tuvimos inmobiliaria, etcétera, y todas consecuencias posteriores, bueno, que caída del sector bancario y luego afectación a los presupuestos públicos, a los ingresos del Estado, que se convoca todos los años, con más o menos plazas. No solo, como bien nos ha dicho David, hay previsiones que se convoquen bastantes plazas en los 3-4 próximos años, y luego ya más adelante pues es demasiado no es difícil aventurarse, pero sí que bueno, que se va a convocar todos los años, que ese fue un hecho, una situación muy... Fue aislado, de hecho solamente ha pasado 2 veces en la historia de que existe este cuerpo, solamente ha habido en 2 ocasiones que no se hayan convocado plazas, una vez fue entonces y la otra vez fue en los años 90, pero es algo como muy excepcional y de hecho, como dice Adolfo, esto es una de las cosas buenas que tiene esta oposición y es que siempre, salvo crisis hecatombe, suelen convocarse plazas. Eso es muy importante para un opositor, porque al final tienes que tener esa regularidad, te da certezas. Al final el principal problema que tenemos los opositores es la incertidumbre, es decir, cuándo nos van a convocar esto, cuándo no nos lo van a convocar y demás, ¿no? Combatir ese riesgo de incertidumbre. Con esta oposición tienes esa garantía de que al menos, salvo gran caos, se suele convocar todos los años, cosa que no pasa con, lo comentaba antes Adolfo, con TAC, o sea, con administrador civil de la comunidad autónoma, porque los administradores civiles de la comunidad autónoma, ahora mismo que salió la última oposición, pero en esta última, que no sé cuántos aprobaron, no me acuerdo cuál era el número, pero tenía un compañero que aprobó y creo que me dijo que había estado 3 años y medio además de proceso de oposición. Sí. O sea, 3 años y medio de proceso de oposición. O sea, que sin convocar, pues eso llevarán pues 4 años y demás. Y luego encima el proceso, imaginaros lo agotador que es, que estos son procesos que son relativamente ágiles. Estamos hablando de unos procesos que desde el primer hasta el último examen, pues a lo mejor estamos hablando de 7-8 meses en el peor de los casos, ¿no? Además, ya digo, depende un poquito el tiempo que dejen, pero además tened en cuenta que os tienen que dejar bastante tiempo, cuanto más mejor, para prepararos del 3º al 4º. Ahí cuanto más meses pasen mejor para prepararlo con más garantías, ¿no? Y luego lo último, en cuanto al idioma, pues nada, que ahí sí... Tienes que tener un nivel relativamente aceptable, o sea, quien tenga un B1 que lo olvide, o que no lo olvide, pero que se ponga fuerte tal, se vaya, antes de preparar, se vaya un año a Irlanda o lo que sea, pero a partir de un B2 avanzado, un B2 suficiente, puede ser suficiente si te lo preparas, con un B2 puede ser suficiente si te lo preparas. Menos es muy complicado. Y eso sí, quien tenga un C1 o C2 no se crea que ya lo tiene aprobado, porque o sea, tienes que preparar esa prueba específicamente. Es decir, tienes que preparar la técnica, tienes que preparar la prueba. Evidentemente, si tienes ese nivel te va a ser más fácil, pero la tienes que preparar. No está ya... No te vas a probar tú. Y por mi parte, nada más. Yo creo que darle un aplauso a David.
agradecerle que haya venido aquí, como siempre, bueno, abusamos de él bastante. Y nada, la palabra a Mónica, que os cuente un poco cómo lo prepara, cómo estamos preparando esta posición aquí. Bueno, pues buenas tardes a todas, bueno, todas y todos y a la gente que nos esté siguiendo online, que bueno, supongo que habrá alguna persona a quien quizás le haya atraído un poco más esta oposición después de escuchar lo que nos ha comentado David. Ya veis que tiene pues bastantes opciones y que es muy interesante desde el punto de vista profesional. Entonces yo me quiero centrar, yo soy la preparadora de esta oposición aquí en el colegio, entonces me quiero centrar en la manera, ¿no?, en la que preparamos estos exámenes. Pero bueno, antes voy a pasar un poco de puntillas también por mi trayectoria profesional, que es un poco atípica, para que veáis al final que es que la vida te lleva a veces un poco por donde menos te lo esperas. Yo soy licenciada en periodismo y máster en relaciones internacionales. Entonces cuando termino mis estudios, mi interés, sin ningún tipo de duda, es dedicarme al periodismo. De hecho, no quiero oír hablar de empleo público, ni de ser funcionaria, ni nada por el estilo. Cosa a la que me animaban en mi casa, pero yo no acababa de ver clara. Entonces, bueno, pues estoy durante un tiempo trabajando en medios de comunicación, bastante contenta, pero en 2008, crisis económica bastante brutal, cierre de periódicos y precarización bastante notable de un trabajo que, por otro lado, siempre ha tendido un poco a la precariedad, o al menos desde que yo lo conozco. Entonces, bueno, pues eso me obliga un poco forzosamente a reorientarme. Consigo una beca para trabajar en el Parlamento Europeo, muy buena suerte, una beca Schuman, remunerada. Os animo, o sea, como otra opción, digo, a lo mejor hay a quien le puede interesar, de quien nos está siguiendo. Además, a mí me tocó en el gabinete de prensa, entonces por mi perfil fue estupendo. El caso es que aquella experiencia, que fue muy enriquecedora en Bruselas, me abrió un poco también, es decir, yo ya veía lo que estaba ocurriendo con el trabajo, ¿no?, como periodista en España. Y entonces me abrió un poco el campo, me amplió el foco al ámbito de la comunicación institucional. Bueno, pues digamos que lo empecé a contemplar como otra opción. Y ya al volver aquí, todavía hice algún trabajo como periodista en medios, pero me surgió la que ha sido para mí, bueno, una oportunidad la que siempre estaré agradecida. Un trabajo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de hecho mi trayectoria profesional ha sido allí, en la Vicepresidencia de Cultura Científica, en un trabajo a caballo entre la comunicación institucional y el periodismo. Entonces yo ahí he tenido la oportunidad pues, de hacer sobre todo muchas entrevistas y trabajos periodísticos a investigadores de distintos centros e institutos de investigación del CSIC. Eso ha sido muy enriquecedor, pero no todo es perfecto. El trabajo era precioso, pero yo no tenía una plaza fija. Entonces, más o menos por 2014, yo, estando ya en el CSIC, decido, no sé cómo, me enteré de estas oposiciones a administradores, al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, y decido embarcarme en esta oposición, subestimando la oposición, lo tengo que decir, compaginándola con mi trabajo en el CSIC. A jornada completa. A jornada completa. A jornada completa, pero con un horario infinitamente mejor que el que tienes en un medio de comunicación, que hubiera sido totalmente inviable. O sea, estar cerrando un periódico a las 8 o 10 de la noche y luego estudiar, pues no. Pero bueno, aquí pues decidí embarcarme. Empecé con muchísimo ímpetu y luego ya empezaron las frustraciones, pues porque, bueno, David de eso no ha hablado mucho, pero bueno, pues es una oposición dura en la que hay que tener una constancia y estudiar bastante. Entonces yo me daba cuenta de que en la academia yo no era capaz de llevar el mismo número de temas semanales que otros compañeros. Y eso pues fue un poco difícil, pero bueno, para no extenderme más, que es a donde quería llegar, en esta oposición yo llegué al cuarto examen. Aquí es donde mi experiencia difiere un poco de la de David, pero no quiero desanimaros porque yo tuve, creo, un poco de mala suerte. David me imagino que lo recordará. Yo llegué al cuarto examen, bueno, tuve varios intentos y ya por fin llegué al cuarto examen y no pasé.
el cuarto examen, en un año en el que el tribunal hizo algo bastante inédito. David ya está sintiendo. Eran 60 plazas, a lo mejor me falla y eran 59 o 61, pero vamos, yo creo que eran 60 plazas y el tribunal dejó 20 plazas desiertas. O sea, 20 personas que nos suspendió. Yo no dudo que mi examen estaría peor que el de las 40 personas que pasaron, pero que llegamos al último. Fue un tribunal un poco atípico, fue muy duro a lo largo de del primero, segundo, tercer examen. Entonces, suspendió tanta gente que cuando llegamos al cuarto examen, llegamos el mismo número de personas que de plazas. Había gente muy optimista que decía, ya lo tenéis hecho, si habéis llegado, pues eso es que vais a pasar todos. Y muchos decíamos, no, aquí algunos se van a cargar porque con la tónica que han llevado en los otros ejercicios. Pero lo que es verdad que resultó un poco raro y creo que luego fue un poco comentado, no lo sé, fue eso, que dejarán hasta 20 personas fuera, por tanto, 20 plazas desiertas. Y bueno, pues esto fue en 2018 o 2010, es que me bailan las fechas, 2018 o 2010, sí, 2018. Imaginaros el nivel de frustración. Yo en ese momento dije, no puedo, o sea, yo ahora mismo no sigo. Además cambiaron el temario ese año. Bueno, total, que yo dije mínimo descanso y ya veré. Pero yo me había matriculado, o sea, estaba inscrita, perdón, en la convocatoria del Cuerpo de Técnicos Superiores para la Comunidad de Madrid, lo equivalente a TAC del Estado en la Comunidad de Madrid. Entonces, pues yo ya ni me acordaba de esto, pero una compañera me dijo, oye, Mónica, que esto se acaba de reactivar. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y a partir de ahí empecé a pasar los exámenes, que el primero era tipo test, no tenía nada que ver con el de TAC Estado, pero para que veáis el bagaje que adquieres y la preparación, los pasé, o sea, pero sin hacer nada, porque además yo decidí no invertir más dinero en otra academia, seguir con mi trabajo en el CSIC y fui pasándolos y ahora pues estoy a punto de, bueno, estoy ahora con la incorporación en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid como técnica superior. O sea que ya veis una trayectoria bien distinta, pero estoy preparando TAC Estado y es de lo que os quiero hablar, aunque ya ha dado unas pinceladas David, ¿no? Entonces, la preparación la estamos planteando de manera que se pueda simultanear o alternar lo online con lo presencial. Siempre también un poco adaptándonos a la situación personal del opositor u opositora, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos alumnos que viven fuera de Madrid. Entonces, ellos, al menos uno, claramente prefiere la vía online a través de Zoom. Pero la idea es alternar, pues a lo mejor porque es una clase semanal, una presencial, otra online. Y luego las comunicaciones que se mantienen vía mail, porque yo os voy enviando cosas, etc. Y luego respecto ya a la preparación de los ejercicios, pues vamos a ver, siempre va en función del calendario de exámenes. Entonces, por poneros en situación, ahora mismo no hay convocatoria, pero se espera, se rumorea, no sé si David tendrá más información al respecto, que va a ser en noviembre o incluso, bueno, hacia finales ya de año, ¿no? Podría salir. Obviamente, claro, cuando sale la convocatoria eso te altera un poco el ritmo. Ahora, en ausencia de convocatoria, nos centramos sobre todo en avanzar para el tercer examen, que es el de llevar los 164 temas, porque como os explicaba David, tú llegas allí, extraes las bolitas al azar y tienes que cantar al final 4 temas en 1 hora, 15 minutos por tema, y luego te hacen preguntas. Entonces, es un temario muy amplio, muy bonito. Esto sí que lo quiero señalar porque creo que ya lo empezaba diciendo Adolfo, pero luego David ha hecho hincapié y yo creo que de verdad, a mí al menos es una de las razones de más peso que me llevó a elegir esta oposición. O sea, para mí era imposible memorizar tal cantidad de temas sin sentir algo de atractivo a priori por el temario. Entonces, cuando yo, viniendo de periodismo, relaciones internacionales, tal, vi el temario y vi que había sociología, teoría política, esos poquitos temas de turismo, antes había historia, ahora ya no. Pero quiero decir, o sea, como muchas cosas,
bueno, que no son como enfrentarte a una cosa como muy, muy jurídica o muy... Y este temario en ese sentido para los perfiles propios de este colegio, sociología, a ver si las digo todas, politólogos, ciencia política, relaciones internacionales y gestión de administración pública, pues es bastante apetecible y yo creo que también más asequible que para otro tipo de titulaciones. Entonces, como os decía, las clases dependen del calendario de exámenes previsto, pero ahora en ausencia de convocatoria hay que focalizarse en ese examen, ir avanzando en el temario. Entonces, yo lo que hago es proponeros en la clase semanal que cada uno me diga la previsión de temas que va a poder traer para la siguiente clase. Al principio el ritmo es más lento y luego pues se va incrementando la cantidad de temas que sois capaces de traer y también lo que sois capaces de acumular. Porque claro, cuando tú empiezas a preparar vas, pues venga, de 4 en 4 temas, 4 por semana o 5 por semana o luego 6 o los que sean. Pero claro, te ciñes a eso si ya. Luego, cuando vas adquiriendo rodaje, hay que ser capaces de acumular y decir, bueno, yo como ya me he visto el tema entero de ciencia política o de sociología, pues traigo ya 10 de golpe o 20 de golpe. Y eso os obliga a ir recordando el tema que habéis memorizado 2 o 3 semanas antes o un mes antes. Entonces, como os digo, yo lo que hago es a ver qué es lo que vas a traer previsiblemente, que esto no es tampoco rigidez absoluta, para la siguiente semana. Cada persona me dice pues de tal a tal tema. Y ya en la siguiente clase de lo que se trata es de, yo os escojo un par de temas de los que traéis, os doy entre 8 y 10 minutos simulando las condiciones del examen para que tomáis unas notas muy rápidas que os sirvan de guía para el cante. Y entonces luego yo os digo, bueno, pues de esos 2 me cantas este. Y ya con cronómetro en mano, intentando ser lo más fieles posible a la prueba delante del tribunal, hacéis el cante del tema, os realizo unas preguntas relacionadas con el tema que habéis cantado y luego ya os doy algo de feedback y correcciones de cosas mejorables, cosas que deberíais añadir, etc. Correcciones que, por cierto, van en 2 líneas, tanto en el contenido como también en aspectos formales, porque al principio, si no has cantado nunca, es también una técnica, es algo que no te sale así de primeras, ¿no? La gestualidad, la entonación, el mantener cierto contacto visual con el tribunal. Por todo esto, ya también añado, desde mi punto de vista, es muy importante que haya clases presenciales, que esto también a los alumnos que están fuera se lo digo para que hagan el esfuerzo de vez en cuando venir, porque no es igual cantar vía Zoom, no es igual que cantar de manera presencial, no te enfrentas de la misma manera. Entonces esto, y creo que no me dejo nada respecto al tercer ejercicio, pero claro, cuando ya tenemos el calendario de exámenes hay que apretar obviamente con el primero. De hecho, yo ahora ya estoy preparando el primero, sin dejar de lado los temas, pero como ya se avecina supuestamente la convocatoria, hay que hacer escritos. Y este primer ejercicio, que también David ya os apuntaba algo, que consiste en la redacción de 2 ensayos, 2 escritos, sobre dos temas diferentes, para lo cual tenéis 4 horas, que os distribuís como queráis. Claro, lo razonable es más o menos 2 horas a cada ejercicio, porque además, por lo menos a mí, nunca me sobraba tiempo. Siempre quería estirar el tiempo porque me dejaba cosas en el tintero. Entonces, para preparar este ejercicio, yo lo que hago es, os propongo el título del ejercicio, os lo envío por email. Y junto con eso, al menos en las primeras fases de la preparación, yo os envío documentación relevante útil para preparar el escrito, para que lo redactéis. Eso no quita porque eso siempre lo digo, debéis también buscar por vuestra cuenta, porque además a medida que vais avanzando yo ya os dejaré de enviar ese material para que por vuestra cuenta seáis capaces de buscar en las fuentes relevantes para cada tema, porque es que además en esa búsqueda tú ya vas memorizando datos o autores citables o organismos internacionales que son citables en ese escrito.
No sé si me explico. Entonces, con esos materiales que os envío y el título, pues tenéis una semana, 2 semanas, depende del ritmo que establezcamos, para que redactéis en casa el escrito, de nuevo simulando las condiciones del examen, cronómetro, 2 horas. La recomendación siempre es estar lo que cada uno considere, pero más allá de 15, 20 minutos como mucho, pensando una estructura lógica que ordene las ideas que vais a exponer. Generalmente lo más recomendable es que estos temas se dividan en 3 partes y que ya, creo que David también lo ha comentado, pues que realicéis una breve introducción en la que ya anticipéis al tribunal esa estructura de vuestro escrito, porque es una manera de ordenarlo y de que sea clara la exposición ante el tribunal. Y habléis de que en una primera parte vais a abordar estos temas o estos conceptos, una segunda que va a ir dedicada a estos otros y otra tercera que versará sobre lo que sea. Esa es un poco, en líneas generales, la técnica, ¿no? Que luego, claro, se trabaja. Entonces, cada uno lo redacta y en la siguiente clase lo leéis en voz alta. En este examen no hay preguntas, es lectura y ya está. Lectura que también hay que un poco aprender a hacerla. Y eso sí, aquí sí que, claro, nos desviamos de lo que es el examen puro y duro, porque lo que sí que tengo que hacer es corregiros. No es que os haga preguntas, pero sí que tengo que decir, he echado en falta tal ley o tal autor, o esta estructura no se adecúa demasiado bien al epígrafe que os han propuesto, etcétera. Bueno, luego el idioma pues, va por otro lado, eso ya es lo que os ha comentado antes David, y el cuarto ejercicio efectivamente se deja para el final. Yo soy partidaria de anticipar un poco, o sea, no dejarlo totalmente para el final, o sea, sino que la gente, pues si ya hay alguien que se está acercando con bastantes posibilidades de aprobar al tercero, pues a lo mejor se pueden ir dando materiales o información útil o, bueno, que pueda ya ir anticipando la preparación del cuarto. Pero claro, eso es, hay que hacer bastante trabajo previo, por así decirlo. Y luego, por otro lado, también os quería comentar algunas cuestiones prácticas que pienso que son importantes para la preparación que os brinda el preparar la oposición aquí en este colegio. Que es que, por ejemplo, las clases son grabadas, se mantienen durante un tiempo, no tengo claro cuánto tiempo, pero bueno, se mantienen grabadas durante un tiempo. Entonces eso permite que a lo mejor si una persona no ha podido, porque está enferma, por lo que sea, asistir a una clase, pues puede verla, o a lo mejor ha asistido a la clase pero quiere volver a escuchar la explicación sobre lo que sea, tomar notas de algo y puede volver a ese material. Y luego, por otro lado, también estamos trabajando en la confección de dosieres que creo que pueden ser bastante útiles para la preparación del primer ejercicio. Dosieres informativos, o sea, por bloques temáticos, por ejemplo, un dosier sobre reforma de la administración pública, otro sobre inmigración, otro sobre geopolítica y relaciones internacionales, otro sobre sistema educativo, por ejemplo. Grandes temas que son susceptibles de caer en el primer examen, porque, ¿no, David? Hay como grandes temas, digamos, que formulados de una manera o de otra, siempre anclados de alguna manera a la actualidad, pero que son caíbles, porque de hecho a lo largo de los años pues, se repiten, ¿no?, en los exámenes. Entonces se trata eso de facilitaros unos dosieres que además tengan una estructura similar, que de alguna manera ya os ordene mentalmente para enfrentaros al escrito. Es decir, que cada dosier tenga, por ejemplo, los autores relevantes en la materia, las definiciones de conceptos básicos de ese tema, el marco normativo al que hay que referirse cuando se habla de ese tema, etcétera, y más cosas. Digamos que os sirva como de guía, que eso no es haceros el trabajo, porque luego ya veréis que este examen, a mí personalmente me parece quizás el más bonito de preparar, o sea, tanto si estás como opositando como también como preparadora. Me parece que es quizás el que más bagaje te puede llegar a dar, hombre, el tercero por supuesto, porque es un temario muy vasto, pero que todo lo que se adquiere de las lecturas que se realizan,
para preparar el primer ejercicio, a mí me parece que da una formación muy buena. Y no sé si me dejo alguna cosa. Incidir en también lo que os han comentado David y Adolfo, creo que ya lo he dicho al principio, no me repito, pues la adecuación, ¿no?, de la oposición a los perfiles académicos, pues de personas que estén estudiando o hayan estudiado sociología, relaciones internacionales, politólogos, etcétera. Que os podéis inscribir en cualquier momento, que esto no va, digamos, como con el curso académico, sino que cada persona pues se engancha y empieza a estudiar, a preparar cuando quiere, que tenéis acceso al temario, que eso es gratuito, creo que eso sí que es diferente a otras academias, se accede al temario, vamos, que en cuanto os matriculáis pues ya tenéis a vuestra disposición el temario. Y no sé si me dejo, creo que no me dejo nada más, que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues... Sí. Yo, antes de estas preguntas del público, asistente tanto online como presencial, bueno, lo hemos vendido muy bonito, pero también quiero contar aquí la cara B del asunto. A ver, el temario es precioso y muy relacionado con la carrera, pero por muy precioso que sean la mayoría de los 166 temas, repetirlos una y otra vez durante mucho tiempo, pues es una posición dura, que nadie piense que esta es fácil. Se recomienda pues, dedicarle, a lo mejor no al principio, pero en cuanto se coge el ritmo, 8 horas, incluso más, diarias, durante 6 días a la semana, y tener otro día para idearte un poco. Y que otra pregunta que va a salir siempre, y que vais a preguntar, es ¿de cuánto se tarda en aprobar? Aprobar en menos de 2 años es prácticamente imposible. David es la excepción, pero porque lleva preparando varios años por diplomático. Es decir, mínimo 2 años, que pueden ser 3, pueden ser 4. Ya más es raro porque la gente lo suele dejar. Es decir, una posición es una apuesta a medio plazo. Cada uno de vosotros tiene que hacer un examen de conciencia consigo mismo si cree que vale para esto, para esta dedicación, etcétera, etcétera. Y nosotros creo que el cuerpo es muy interesante, la oposición en sí misma, el tipo de exámenes y el temario son muy interesantes, pero exige mucha dedicación y constancia. Y ahí, bueno, que ahí cada uno tiene que pues, ser honesto consigo mismo y pensar si cree que puede enfrentarse a eso o no. Evidentemente, puedes probar y si ves que no, dejarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y luego es una pequeña aclaración. Es cierto que damos el temario, pero no lo damos de golpe, sino que le damos dando poco a poco los temas que vais a cantar, que vais necesitando. Y respecto a esto de cantar, que lo hemos dado todos como sabido, claro, la gente que ya sabe esa posición sabe que es cantar, pero para los que no lo sepáis, el lenguaje de oposición se llama cantar a exponer delante del tribunal en esta posición durante 15 minutos un tema. Se llama cantar, pero es una manera de exponer, de recitar el tema desde la introducción a las conclusiones. Entonces, quien no lo sepa, pues explicar qué es esto de cantar. Sí, perdona, que incidiendo en eso, porque es verdad que yo hay veces que, claro, estás ya tan metido en esto que es que incluso argot que se maneja das por hecho que el resto de la gente le resulta igual de familiar. Y no, a mí, de hecho, la primera vez que oí lo de cante me sonó rarísimo. Y es que es tan de uso común, ¿verdad? O sea, el cante es eso, es cantar el tema, es ponerlo delante del tribunal. Y ya nada, ya dejo las preguntas que... Y luego otra cosa, cantar o también lo de rondas, por ejemplo lo que contaba Mónica, ¿no? En la primera ronda llevas a lo mejor 4 o 5 temas, cuando ya has dado toda la vuelta al temario empiezas la ronda segunda, entonces en lugar de 4 temas llevas 6, en la siguiente ya empiezas a acumular más, llevas 15, o un poco los que vea la preparadora, pero sí que es verdad que hay mucho argot que lo damos por sabido. Y solamente una cosa con el tema de la edad, yo siempre lo digo, opositar a cualquier cuerpo superior de la administración, la media de años, que a veces se nos olvida, es dejarlo. Es decir, más de la mitad de la gente que empieza lo acaba dejando. Entonces, bueno, también es importante darte cuenta a tiempo, ¿no? Y no empezar a lo mejor a opositar
muchos años, y esto lo digo por la experiencia del colegio mayor, ¿no? Hay muchos compañeros que están años y años y años y nunca ven cuándo pueden parar, y al final es un problema, ¿no? Porque te encuentras en un momento dado, a lo mejor después de 7 años de preparación, que no has aprobado y fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces llega un momento en el cual también hay que pensarlo muy mucho y saber poner tu límite. Y yo en mi caso opositaba 8 horas al día, bueno, en tiempos de esto más, y luego normalmente lo que son más requeridos los opositores, no es en el caso de Mónica como hacía. En el caso de Mónica era distinto porque estaba trabajando. Claro, yo no podía estudiar eso. Con lo cual ese es el principal hándicap, pero normalmente lo que hacíamos era descansar los sábados. Es recomendable, incluso os animo a que el viernes salgáis de fiesta y desconectéis, o el domingo hagáis algo distinto. Y luego, eso sí, el domingo a las 8 de la mañana estás estudiando otra vez. Y bueno, y te das cuenta que no hay ni fines de semana, ni vacaciones, ni nada. Que tienes a lo mejor unos días de vacaciones en el momento en el cual en una convocatoria has suspendido, que es cuando aprovechas a tener una semana de desconexión o algo así. Pero es verdad que es es exigente en ese sentido, ¿no? Pero al final se acaba saliendo y la gente se acaba sacando. Es exigente y bueno, luego cada trayectoria, ya veis que la mía no tiene nada que ver con la de David. Yo, por ejemplo, pero esto ya es muy personal y es por mi forma de ser. Yo ahora, pensando en lo que, pues en todos estos años, yo creo que para mí la situación ideal hubiera sido compaginarlo con un trabajo a media jornada, Nunca recomendaría compaginarlo con un trabajo como hice yo a jornada completa, porque yo empecé pues eso, con un ímpetu que, de hecho, la primera vez llegué al tercero, que nadie, o sea, yo no me lo creía. Llegué que no pude cantar nada, porque claro, llevaba menos de la mitad del temario. Pero claro, llegué al tercero contra todo pronóstico y sin embargo a la siguiente vez me tiraron en el idioma. Es que no sabes. Pero el caso es que yo, bueno, pues creo que, por ejemplo, si tienes una media jornada, a mí, por mi forma de ser, creo que incluso me puede servir un poco como de cierto desahogo, tener un poco la cabeza puesta no todo el rato en lo mismo. Claro. Pero eso es muy personal. Generalmente yo creo que la mayor parte de la gente es dedicación plena. Hay un par de preguntas que parecen bastante relevantes. Una de ellas es si se suspende un examen, uno de los ejercicios, si tienes que volver desde el principio o tienes que empezar de cero, ¿no? Casilla de salida, eso hay que tenerlo muy claro. Es volver a empezar desde el principio. ¿Perdona? ¿El idioma, si luego llegas al tercero, no te lo guardan después? El examen de idioma. Pero como que te lo guardan. Sí, por ejemplo, llegas al tercero. Sí, suspendes. No, eso creo que había, David igual se acuerda, si sacas una nota muy alta. Claro, yo ahora no sé cómo está la cosa, pero yo me acuerdo que en su momento creo que vaya pregunta la nota del primer ejercicio, pero para que os hagáis una idea, la nota del primer ejercicio te la guardaban, si te puntuabas sobre 40, tenías que tener una nota de 30. ¿Qué es lo que pasa? Pues de los 800 que nos presentábamos, solamente había 2 personas que sacaban más de 30. Y yo creo que en idiomas pasaba algo igual, parecido. Es decir, si tienes una nota altísima, que es muy poquita gente, pero si tienes por lo que sea un nivel de idioma altísimo, pues no lo tienes que descartar, claro, y desde luego es un desahogo, porque claro, si te lo guardan, tú pasas el primero y ya vas con relax, o sea, con más relax para preparar el tercero. Pero ya digo, suelen ser bastante... No hay que contar con ello. Sí, efectivamente. Es sacar una nota por encima de... Yo creo que era por encima de 30 para que te guardaran el primero. Sí, bueno, yo tenía un amigo que aprobó después en la siguiente y este chico guardó un año. El año que yo aprobé, él suspendió, sin embargo, y luego al año siguiente ya sí que aprobó. Pero eso, creo que además te la guardaban, creo que son 2 años que te guardan. Sí, había un tope, es verdad, sí. Hay otros también, preguntan entre ejercicio y ejercicio, ¿cuál suele ser la facilidad temporal? Pues es que entre ejercicio y ejercicio variaba, ¿verdad, David? Entre uno y otro no había como un tiempo así estipulado. No hay tiempo estipulado. Porque a veces dentro del mismo proceso había mucho desorden en ese sentido. Hay mucho desorden. Yo me acuerdo cuando me examiné del primero, que claro, el primero ibas a leerlo todos. Entonces, además, si se presentaba mucha gente, que eso es lo que pasa, desde que lee el primero hasta que lee el último, igual han podido pasar 2 meses. Con lo cual, claro, tú ya te estás examinando pensando en idiomas y sobre todo pensando en el tercer examen una vez que haces el primero, como si hubieras aprobado el primero. Lo que pasa es que, claro, imagínate, tú haces el primero, llevas la sensación de que te ha salido mal
levantas el pie del acelerador porque dices voy a suspender el primero y de repente apruebas el primero. Y a lo que te quieres dar cuenta, pues ya tienes ahí el examen de idiomas y enseguida el examen de temas. Con lo cual es importante, desde que haces el primero, aunque pienses que te ha salido mal, seguir, ponerte unas anteojeras de estas como los caballos y seguir y ya está. Y sobre todo no dejarte influir también por el ritmo de otros compañeros, de otras compañeras o de otro amigo que conoces y tal. Al final esto es algo muy personal y tiene que ser mucho el feeling personal que tengas tú también con la preparadora y eso, y seguro que en la preparadora pues habrá unos que les exigirán más en un momento, a otros será más dura, a otros menos severa. Conmigo eran muy poco severos y entonces, bueno, tenía que regularme yo esto, lo puedo decir ahora, pero yo sentía que ojalá me hubieran apretado más desde el principio. Hay otra pregunta relacionada con el primer ejercicio y el tercero. Preguntan si se trata del mismo temario. Si el primero versa sobre el mismo temario que el tercero. Sí. Sí y no. O sea, sí en el sentido de que siempre, cuanto más avanzado lleves el temario de la oposición, del tercer examen, mucha más facilidad vas a tener para realizar el primer ejercicio. Pero el primer ejercicio, el epígrafe del primer ejercicio nunca es como el título de ningún tema del temario, porque además el primer ejercicio lo anclan a la actualidad. O sea, suele estar muy relacionado con algo que esté un poco en, pues antes David ha hablado, por ejemplo, es caíble el tema de la presidencia de España en la Unión Europea, por ejemplo. Este año preguntaron, el último creo que fue algo de la COVID también. Claro, pues, o por ejemplo, pues hay que seguir machacando con la pandemia. Un tema que hable de la COVID. Claro. A este respecto, teóricamente los ensayos son una de la parte contemporánea y otra de la especialidad, sí. Pero eso es muy teórico. O sea, en la realidad son dos ensayos sobre temas de actualidad que tienen alguna vaga relación con el temario. Evidentemente, si llevas bien el temario, vas a poder incluir en ese ensayo pues, a autores, vas a poder poner necesario parte de la legislación y otra serie de cosas, pero si llevan muy bien la realidad, Mónica ha contado que con muy poca preparación y llevando muy pocos temas aprobó el primero. Claro, claro. Porque sí, evidentemente, porque estaba muy habituada a redactar. Aquí engancho con lo que ha dicho David. Sí. Pero bueno, es una cosa que no... tampoco, o sea, sin llegar al nivel de Mónica, pero no es tan raro que pueda ocurrir con algunas personas de nuestras titulaciones que estén acostumbradas a redactar. Bueno, depende de cada uno, que habrá gente que no haya redactado muy poco y habrá gente que va a redactar mucho. Pero habrá gente que esté muy acostumbrada a redactar sobre diferentes temáticas y que esto se le dé mejor y que algunos temas puedan tener suerte lo que caiga. Es decir, que no es teóricamente está relacionado con el temario, no es que no lo esté, pero es una relación... Hay que prepararlo por otro lado. Hay que prepararlo por otro lado, pero es verdad eso, lo que decís los dos, que lo de ya llevar una formación académica en la que te resulta al menos no ajeno la redacción, en mi caso es que claro, de periodismo y encima yo que casi sobre todo había trabajado en prensa, pues claro, la redacción a mí no, de hecho ha sido uno de mis puntos fuertes. Entonces ahí yo pues tenía más ventaja, pero claro, en los temas de derecho tenía menos. Es que claro, eso depende del perfil de cada uno, pero para este primer ejercicio yo creo que este tipo de titulaciones pues facilitan un poco. Facilitan mucho y de hecho ya os digo, con compañeros que vengan de otros lados vais a ver que no tienen la facilidad y que tienen mucho más miedo escénico a una hoja de derecho, ¿no? De derecho, la gente de derecho, que hay mucha también en la oposición. Por ejemplo, que comentabais antes con carrera diplomática, yo me acuerdo cuando en carrera diplomática el primero también es un ensayo, ¿vale? Y es un poquito distinto, porque en carrera diplomática lo que no quieren es que tú pongas en el ensayo como se llamaba, un pastillazo de teoría del temario. Aquí, por ejemplo, sí que puedes, si ves que viene al caso, poner una parte del temario porque lo que es oportuno y demás. Eso, por ejemplo, en carrera diplomática se penaliza negativamente. Entonces, lo que quieren es algo innovador. Y no tienen, o sea, y bueno, pues tienes que tener cuanta más cultura general tengas y más leas la prensa y más estés al día, mejor. Pues muchísimo mejor, ¿no? Luego ya os dirá Mónica, pero hay estudios del Instituto Elcano que vienen muy al caso, hay varias fuentes bibliográficas que son muy interesantes y que te dan ese bagaje para poder contestar. Yo me acuerdo que me presenté, por ejemplo, el primero de Diplo, que al final ya digo, era un ensayo parecido,
yo llevaba 2 meses opositando a Diplo y saqué la 7ª nota más alta de todos los que se presentaban para Diplo y llevaba 2 meses opositando, cuando tenías compañeros que llevaban años y años. Es decir, que al final pues también buscan eso, que sea fresco y que tengan las ideas estructuradas y ordenadas. Pero eso se trabaja y eso lo vais a trabajar con Mónica. Una pregunta muy Sí, sí. ¿Los dosieres estos ayudarán también para esta primera? Sí, sí, claro, los dosieres de hecho están pensados para el primer ejercicio, no para el tercero, porque la idea es ofreceros varios que respondan a grandes bloques de temas, por ejemplo, uno que sea sobre reforma de la administración. Pues ¿qué va a haber en ese dossier? Que no tiene por qué ser muchos folios, pero sí, digamos, pues 10 folios, 8 folios, no sé decirte exactamente, que reúnan autores fundamentales en la materia, leyes, o sea, todo el marco normativo fundamental, iniciativas de reforma de la administración de las últimas décadas en España, datos sobre definiciones, por ejemplo, de conceptos básicos que se manejan cuando se habla sobre administración pública en general. Entonces, eso que os sirva de guía para cualquier posible primer ejercicio, primer examen que tenga que ver con administración pública. Porque claro, administración pública, pues yo qué sé, te pueden preguntar a lo mejor por algo relacionado con el impacto del plan de recuperación y los fondos europeos en temas de la administración, pues porque hay un epígrafe de ese plan y bastante dinero que va a ser destinado a reformar, modernizar la administración y tal, o a lo mejor te hablan de, yo qué sé, los procesos de automatización y robotización aplicados a la administración pública. Pues, hombre, son cosas diferentes, pero si tú tienes una serie de legislación básica, autores relevantes, etcétera, en tu cabeza, vas a poder ponerlo, intercambiarlo en cualquiera de los escritos que te puedan poner sobre esa materia. Esa es un poco la idea. Y bueno, ya hay algunas preguntas más, pero serán resueltas mejor por correo porque ya se está alargando esto mucho. Bueno, eso como, no sé qué hora es, la verdad. Sí, son ya las 8:15. Sí. Ya por finalizar un poco, hablas de que temario es muy bonito. ¿Qué es lo que más te gustó estudiar a ti? Bueno, esto claro es muy personal. A mí, no todo igual, pero ciencia política en general, sociología mucho. Los de estructura económica y social de España también me gustaron bastante. Y algunos de Unión Europea y Relaciones Internacionales. Esos son mis preferidos. Eso es la carrera. Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias. Como ya hemos comentado por el chat, esta reunión ha sido grabada y será subida a YouTube, ¿de acuerdo? Con lo cual los asistentes vais a recibir un email con el enlace y si no lo tenéis también en el canal del colegio, que también está el enlace en el chat. Nada, muchísimas gracias por asistir. Gracias. Gracias.